Hola, soy Mateo, y vi con mis propios ojos cómo un pelotón de ingenieros militares, con todos sus manuales y su arrogancia, se reían de Hugo, un crío de apenas 12 años, mientras el motor de nuestro único tanque se ahogaba. Se burlaron de él, lo apartaron como si fuera un estorbo en medio del caos, justo cuando el enemigo se nos venía encima. Poco sabían ellos que la vida de todo el batallón dependía de ese niño callado y manchado de grasa al que nadie quiso escuchar. La imagen de su frustración, de saberse con la respuesta mientras los expertos se daban por vencidos, es algo que jamás podré olvidar. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible, sabiendo que tenías la solución que nadie más era capaz de ver? Antes de contarte cómo Hugo usó un viejo truco de su padre para resucitar el motor de ese T-72, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que se les quedó a todos cuando ese motor volvió a rugir con toda su furia. Estábamos atrincherados en lo que quedaba de una fábrica de tractores en las afueras de una ciudad industrial devastada. El aire apestaba a una mezcla de diésel, metal quemado y el miedo que se te pega a la piel. El retumbar sordo de la artillería en la lejanía era la única música que escuchábamos desde hacía semanas, un recordatorio constante de que el frente estaba a punto de romperse sobre nosotros, y en medio de ese infierno, nuestra única esperanza, un viejo tanque T-72, había muerto. Un proyectil había impactado cerca, y la onda expansiva había silenciado su motor. Ahora no era más que un ataúd de acero de 40 toneladas. Sin él, la columna de blindados que sabíamos que venía nos iba a borrar del mapa. La tensión era tan densa que podías cortarla con un cuchillo. Veías el pánico en los ojos de soldados veteranos que intentaban disimularlo con una calma forzada y cigarrillos consumidos hasta el filtro. El ingeniero jefe, Iván, era un hombre que vivía por el manual. Orgulloso, metódico y con una fe ciega en los protocolos, él y su equipo de mecánicos pasaron horas alrededor del tanque, con sus ordenadores de diagnóstico y sus manuales de campo abiertos sobre el capó polvoriento. Comprobaron los inyectores de combustible, revisaron el motor de arranque, midieron la carga de las baterías una y otra vez. Cada prueba terminaba con el mismo sonido débil y ahogado, un quejido patético que solo aumentaba nuestra desesperación. Finalmente, tras consultar sus esquemas por enésima vez, Iván se quitó los guantes con un gesto de derrota y sentenció: «Fallo catastrófico del motor. Es imposible repararlo aquí. Necesita un reemplazo completo en la base». Su tono era definitivo, como el de un médico declarando la hora de la muerte. Para él, si la solución no estaba en el libro, simplemente no existía. Era el fin. Y allí, en un rincón del taller improvisado, estaba Hugo, un niño huérfano que el batallón había adoptado de manera no oficial después de que su familia desapareciera en los primeros bombardeos. Para la mayoría, no era más que una mascota, un recordatorio viviente de los civiles por los que luchábamos, pero también una distracción. Lo que no sabían es que su padre había sido el mejor mecánico de la región, un hombre que le enseñó a Hugo no a leer manuales, sino a escuchar los motores, a sentir su respiración y a entender su lenguaje. Hugo no veía engranajes y pistones, veía un sistema vivo que le estaba diciendo qué le dolía. Pero en 1900, en ese mundo de rangos y protocolos, él era solo un niño, un estorbo silencioso y observador, cargado con una sabiduría que nadie estaba dispuesto a reconocer, y consumido por la humillación de ser ignorado por los mismos hombres que él admiraba. Mientras Iván daba su veredicto final, vi a Hugo acercarse tímidamente al tanque. Tenía las manos cubiertas de grasa, como siempre, y sus ojos estaban fijos en un punto del motor que los ingenieros ni siquiera habían mirado. Intentó decir algo, una palabra, que se perdió en el ruido de un generador cercano. Fue entonces cuando el sargento Kozlov, un hombre rudo, pragmático y al límite de sus fuerzas, lo vio. Su paciencia se había agotado hacía horas. «Niño, lárgate de aquí. Métete dentro o te va a matar un cascote», le gritó sin un ápice de amabilidad. Su voz no era malvada, era la voz del puro agotamiento y del miedo.
Iván, el ingeniero, soltó una risa seca y despectiva, mirando las manos sucias del niño como si fueran un insulto personal a su profesión. Ese desprecio fue como una bofetada para Hugo, y vi cómo se encogía, tragándose las palabras que podrían habernos salvado. El ambiente se volvió aún más pesado. El sonido de la artillería enemiga cambió. Ya no era un retumbar lejano, sino un golpeteo agudo y cercano. Y entonces lo oímos, un chirrido metálico, grave y rítmico, que avanzaba hacia nosotros. Orugas, no una, sino docenas. El pánico dejó de ser disimulado y se convirtió en un movimiento frenético y desordenado. Los soldados corrían a sus posiciones, cargando munición con manos temblorosas. Kozlov empezó a gritar órdenes para preparar una retirada, para abandonar el tanque y salvar lo que pudiéramos. Era una sentencia de muerte para nuestra defensa. En medio de ese caos, Hugo permanecía inmóvil, mirando el motor silencioso con una intensidad que me heló la sangre. Él sabía algo. Lo sabía con una certeza absoluta, pero su voz había sido silenciada por la arrogancia y el miedo de los adultos. La desesperación en su rostro era el reflejo de la nuestra. Me quedé paralizado, viendo cómo el sargento Kozlov daba las órdenes para la retirada. Sus gritos eran casi inaudibles por encima del creciente estruendo de las orugas enemigas, pero su lenguaje corporal era universal. Era el lenguaje de la derrota. Los hombres, que minutos antes eran una unidad cohesionada, ahora se movían como hormigas asustadas, recogiendo armas y munición, mirando hacia la oscuridad de donde venía el sonido. Y en medio de todo ese pánico organizado, Hugo seguía quieto. No se movía, no corría, simplemente miraba el motor del T-72 con una concentración que no pertenecía a este mundo, a este momento de terror absoluto. En sus ojos no había miedo a la muerte, sino la furia de un artesano al que le han arrebatado su herramienta en el momento más crucial. Sentí un escalofrío. Estábamos huyendo de la muerte, y la vida estaba allí, parada junto a un motor silencioso. Vi cómo sus pequeños puños se cerraban con fuerza a sus costados. Dio un paso vacilante hacia mí, me agarró de la manga de mi uniforme con una fuerza sorprendente y me miró. Sus ojos suplicaban. Intentó decir algo, pero su voz era un susurro ahogado por el caos. «Mateo, no es», empezó a decir. Pero justo en ese momento una ráfaga de ametralladora lejana resonó, y todos nos agachamos instintivamente. Cuando me levanté, él seguía allí, mirándome, con una expresión de pura agonía. No era el miedo de un niño atrapado en un combate, era la frustración de un médico que sabe la cura, mientras todos a su alrededor se preparan para el funeral. Era la injusticia en su forma más pura y cruel, tener la respuesta y que nadie, absolutamente nadie, estuviera dispuesto a escucharla. Era un genio atrapado en el cuerpo de un niño, y el mundo de los adultos lo estaba aplastando. Fue entonces cuando Iván, el ingeniero jefe, pasó a nuestro lado. No caminaba, casi corría, con su maletín de diagnósticos de alta tecnología agarrado como si fuera un tesoro. Ni siquiera miró a Hugo. Para él el niño era parte del decorado, un obstáculo invisible en su camino hacia la seguridad. El sargento Kozlov, sin embargo, sí lo vio. Corrió hacia él, pero no con la ira de antes, sino con la desesperación de un pastor intentando salvar a su rebaño. Lo agarró por los hombros, con una brusquedad que era casi un abrazo de pánico. «Niño, por el amor de Dios, muévete, vete al refugio, ahora», le gritó en la cara. Y en esa orden, en ese intento de salvarle la vida, lo estaba sentenciando a él y a todos nosotros. Lo estaba empujando lejos de la única solución, confirmando una vez más que su edad era un muro insalvable para su sabiduría. Anya, la joven conductora que siempre le guardaba un trozo de pan o una palabra amable, lo vio todo. Corrió hacia Hugo intentando llevárselo de la mano hacia el sótano que usábamos como búnker. «Vamos, Hugo, ven conmigo, estaremos a salvo abajo», le dijo con una voz suave que contrastaba violentamente con el ruido de la guerra. Pero Hugo se plantó. Se soltó de su mano con una fuerza que sorprendió a Anya y a mí. Negó con la cabeza, con lágrimas de pura rabia y frustración corriendo por sus mejillas sucias de grasa. Señaló el motor con un dedo tembloroso.
una y otra vez, como si su vida dependiera de que ella entendiera ese gesto. Pero ella, como todos los demás, solo veía a un niño asustado y terco. Vio su trauma, no su conocimiento. Quería proteger al niño, sin darse cuenta de que el niño era el único que podía protegernos a todos. El suelo bajo nuestros pies empezó a vibrar con más intensidad. Ya no era un rumor lejano, era una presencia física, un latido monstruoso que se metía en tus huesos y te gritaba que el fin estaba a solo unos metros de distancia. Una explosión mucho más cerca esta vez sacudió la fábrica, haciendo llover polvo y trozos de hormigón del techo. El tiempo se había acabado. La ventana para cualquier milagro se había cerrado de golpe. Vi a soldados veteranos rezar en voz baja, a otros comprobar sus armas con una resignación sombría. La retirada ya no era una opción táctica, era una carrera desesperada por la supervivencia, y nuestro único escudo, esa bestia de 40 toneladas, seguía siendo un ataúd de acero inútil. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír, rodeados de la más alta tecnología militar, y la solución estaba en la mente de un crío al que nadie escuchaba. De repente, en medio de aquel infierno, Hugo hizo algo que nadie esperaba. Soltó un grito ahogado de pura rabia, y moviéndose con una velocidad increíble, agarró una pesada llave inglesa que los ingenieros habían dejado tirada en el suelo. Corrió hacia el motor abierto y con todas sus fuerzas empezó a golpear una sección específica de la carcasa metálica. ¡Clang! 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 El sonido agudo y rítmico cortó el ruido del pánico como un bisturí. No era un golpeo al azar. Era preciso, deliberado, lleno de una furia inteligente. Todos se giraron a mirarlo, sorprendidos por aquel acto de desafío. No estaba pidiendo ayuda, estaba exigiendo atención. Era su último recurso, un grito de metal contra metal, una acusación directa a nuestra ceguera y a nuestra arrogancia. Estaba señalando el punto exacto de nuestra estupidez. Ese sonido fue lo único que consiguió detener al sargento Kozlov. Se quedó helado en mitad de un grito, con el brazo levantado para dar una orden que nunca llegó a pronunciar. Se giró lentamente, sus ojos buscando la fuente de aquel ruido insistente. Vio a Hugo, pequeño y furioso, golpeando el motor como si quisiera despertarlo a la fuerza. Por un segundo, vi un universo de emociones cruzar el rostro del sargento. Ira, confusión y finalmente una rendición absoluta. No le quedaban opciones. La ciencia había fallado, las órdenes habían fallado, la esperanza había muerto. Solo quedaba un niño loco golpeando un tanque. Kozlov caminó hacia él, y fue entonces cuando Hugo dejó de golpear. Lo miró a los ojos y gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «Están escuchando el sonido equivocado. No se ahoga por combustible, le falta aire». Las palabras de Hugo quedaron suspendidas en el aire viciado de la fábrica, cortando el pánico como un cuchillo afilado. Por un instante, el caos se detuvo. Los soldados que corrían hacia las barricadas se quedaron helados, girándose para mirar. El ingeniero Iván tenía una expresión de pura ofensa, como si el niño acabara de escupir sobre sus títulos y su experiencia. Pero la mirada de todos estaba fija en el sargento Kozlov. Su rostro, curtido por 1000 batallas y endurecido por la desesperación, era un lienzo de emociones en conflicto. La ira contra el niño por su insolencia luchaba contra la última y más absurda de las esperanzas. El estruendo de las orugas enemigas, cada vez más cercano, era un recordatorio brutal de que no teníamos tiempo para milagros, y mucho menos para uno ofrecido por un crío manchado de grasa. Kozlov no se movió. Siguió mirando a Hugo, pero ya no con la ira de antes. Era la mirada de un hombre ahogándose que ve un trozo de madera flotando. Una mirada que lo sopesaba todo. La lógica, el entrenamiento, el protocolo, la certeza de la muerte, y frente a todo eso, la convicción imposible en los ojos de un niño. Bajó lentamente el brazo con el que iba a dar la orden de retirada. Se acercó a Hugo, moviéndose como si caminara sobre un campo de minas. El ruido de la guerra parecía atenuarse a su alrededor. Se inclinó, no mucho, pero lo suficiente para que su mundo se redujera a la cara sucia y desafiante del niño. Su voz salió como un graznido, rota por el agotamiento y la incredulidad.
¿A qué te refieres con que le falta aire, chico? Habla claro y rápido. No tenemos tiempo. Fue entonces cuando Iván, el ingeniero, reaccionó. Dio un paso adelante, interponiéndose entre el sargento y Hugo, como si quisiera proteger a su superior de una peligrosa locura. Sargento, por el amor de Dios, va a escuchar las fantasías de un niño. Es un fallo electrónico. Complejo, se lo he dicho. La placa de control principal está frita. Perderemos segundos preciosos que no tenemos persiguiendo esta tontería. Su voz era un silbido de arrogancia herida. Señaló a Hugo con desprecio. Este niño no sabe nada de motores diésel turboalimentados de inyección directa. Debería estar escondido en el sótano, no jugando a ser mecánico. Tenemos que evacuar ahora mismo, o moriremos todos por su culpa. Su lógica era impecable, pero su tono era el de un hombre que prefería tener razón en la derrota que equivocarse en la victoria. La paciencia de Kozlov se rompió en 1000 pedazos. Se enderezó de golpe y se giró hacia Iván con una furia que no había visto en semanas. «Cierra la puta boca, Iván», rugió, y su voz retumbó en el taller, acallando incluso el eco de la artillería. «Tu ciencia y tus manuales nos han dejado aquí, vendidos, esperando a que nos masacren. Así que cállate». El ingeniero retrocedió como si le hubieran abofeteado, con la cara pálida de caos. Humillación. Kozlov ni siquiera le dedicó una segunda mirada. Volvió a centrarse en Hugo, y esta vez su tono era diferente. Era grave, urgente, despojado de toda duda. Se arrodilló, poniendo una mano pesada en el pequeño hombro del niño, un gesto que lo cambió todo. «Te escucho, Hugo. Dinos qué ves. Dinos qué tenemos que hacer». El mundo se había puesto del revés. Hugo no dudó ni un segundo. Con la atención de todos sobre él, su miedo pareció transformarse en una calma glacial. Señaló con su dedo sucio una parte del motor que estaba oculta bajo un amasijo de cables y tubos, una zona que los ingenieros, con sus ordenadores, habían ignorado por completo. «La onda de la explosión», dijo con una voz clara y firme que no parecía la de un niño. No rompió nada electrónico. Golpeó el chasis y la vibración cerró la válvula de mezcla manual. Es una pieza vieja, de los primeros modelos. Es como si le hubieran tapado la nariz y la boca al motor. Puede tener todo el combustible del mundo, pero sin aire no puede respirar, no puede explotar. Por eso se ahoga. Ningún ordenador puede ver eso porque es un fallo mecánico. Hay que abrirla a la fuerza. Kozlov siguió la dirección del dedo de Hugo. Apartó un manojo de cables con brusquedad y allí estaba, una pequeña válvula de hierro, oxidada y cubierta de una capa de grasa tan vieja que parecía parte del propio bloque motor. Era una reliquia, algo que los manuales modernos ni siquiera mencionaban. Sin decir una palabra, Kozlov se levantó, agarró la llave inglesa más grande que encontró tirada en el suelo. El chirrido de las orugas enemigas era ahora ensordecedor. Podíamos sentir la vibración en el hormigón. Se apoyó en el tanque, encajó la llave en la tuerca de la válvula y tiró con toda la fuerza de su cuerpo. El metal no se movió. Gruñó, con las venas del cuello marcándosele como cuerdas. «¡Ayúdame!», le gritó a uno de los soldados más corpulentos, que corrió a su lado sin dudarlo. Los dos hombres tiraron juntos, con un esfuerzo desesperado que era casi una oración. El resto de nosotros contuvimos la respiración, observando la escena con una mezcla de terror y una esperanza frágil y absurda. Anya se tapó la boca con las manos, sus ojos fijos en la llave inglesa. El tiempo pareció estirarse. Cada segundo era una eternidad, mientras el sonido de los tanques enemigos se convertía en un rugido monstruoso que anunciaba su llegada inminente a nuestra posición. Y entonces, con un crujido metálico, un crack seco y violento que sonó más fuerte que cualquier explosión, la válvula cedió. Giró bruscamente. Kozlov no perdió ni un instante. Saltó del tanque y le gritó al conductor, que se había quedado dentro todo el tiempo, paralizado. «¡Dale ahora! ¡Arráncalo!». Se hizo un silencio expectante y luego el motor tosió. 1, 2 veces, y una gigantesca nube de humo negro y denso salió disparada del tubo de escape, y entonces, después de esa segunda tos seca, el motor del T-72 explotó. No con fuego, sino con vida.
Un rugido gutural, ensordecedor y furioso llenó la fábrica, haciendo vibrar el suelo de hormigón y temblar los trozos de metralla incrustados en las paredes. El sonido no era mecánico, era animal, el grito de una bestia que despierta de un coma profundo, llena de rabia y poder. La nube de humo negro era tan densa que por un segundo nos cegó a todos, pero olía a diésel quemado, a potencia, el perfume más dulce en ese infierno. Luego, el humo se disipó y el rugido se asentó en un ralentí profundo y constante, un latido atronador y saludable que ahogaba el sonido de la guerra. Nuestro ataúd de acero había resucitado, y su voz era una promesa de violencia contra quienes venían a matarnos. El silencio de los hombres fue más impactante que el propio rugido del motor. Nadie aplaudió, nadie gritó de alegría. Solo había un asombro mudo, colectivo. Los soldados se quedaron petrificados, con los ojos abiertos como platos, mirando del motor humeante al niño cubierto de hollín. Vi la cara de Iván, el ingeniero jefe. Su arrogancia se había desmoronado, reemplazada por una expresión de incredulidad absoluta, como si acabara de presenciar un acto de brujería. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Anya, la conductora, tenía lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, una mezcla de alivio, gratitud y una admiración que rayaba en la devoción. Kozlov no sonreía, simplemente se quedó de pie, mirando a Hugo con un respeto tan profundo que parecía casi doloroso. En ese momento, Hugo dejó de ser un huérfano. Se convirtió en una leyenda. Pero la guerra no espera a las leyendas. Apenas tuvimos un segundo para asimilar el milagro cuando el mundo exterior nos recordó su presencia. El rugido de nuestro tanque fue respondido por otro, más cercano, más amenazante. A través de un enorme agujero en la pared de la fábrica, vimos la silueta inconfundible de un T-80 enemigo, su cañón largo ya girando hacia nosotros. El breve momento de euforia se evaporó, reemplazado por un terror helado y punzante. La amenaza ya no era un eco lejano. Era una bestia de acero a menos de 100 metros, lista para disparar. La tensión que se había liberado con el rugido del motor volvió a apoderarse de nosotros, multiplicada por 10. Ahora no se trataba solo de tener un tanque funcional, se trataba de sobrevivir al primer y más letal intercambio de golpes. El sargento Kozlov fue el primero en reaccionar. Su parálisis se rompió y se convirtió en un torbellino de acción furiosa y precisa. Ya no había rastro del hombre derrotado de hacía unos minutos. Hugo no solo había arreglado un motor, había reavivado el alma de su líder. «¡Anya! ¡A la torreta! ¡Ya!», gritó, su voz cortando el aire como un látigo. «Cargador, munición perforante. Quiero un proyectil en ese hijo de puta ahora mismo». Señaló al T-80 con un gesto brusco. Los soldados, sacudidos de su estupor por la voz de su sargento, se movieron con una velocidad y una eficacia que no les había visto en semanas. El pánico se había transformado en un propósito letal. Ya no éramos presas acorraladas. Éramos un depredador herido que acababa de recuperar sus colmillos y estábamos listos para morder. En medio de todo ese caos organizado, Hugo no se movió. No corrió a buscar refugio como le habrían gritado que hiciera una hora antes. Se quedó allí, de pie junto al motor que vibraba, con una de sus pequeñas manos sucias apoyada en el metal caliente. Era como si estuviera tranquilizando a la bestia, que acababa de despertar, asegurándose de que su corazón siguiera latiendo con fuerza. Observaba cómo la tripulación se apresuraba a sus puestos, cómo el cargador metía el pesado proyectil en la recámara, cómo Anya se pegaba al visor. En su rostro no había miedo, solo una concentración intensa, una extraña mezcla de orgullo y responsabilidad. Ya no era un espectador, era parte del alma de la máquina. Era la razón por la que todavía teníamos una oportunidad de luchar, y parecía saberlo. Me agaché detrás de unos sacos de arena, desde donde podía ver el interior del compartimento de combate. El aire allí dentro era denso, olía a sudor y a metal. La voz de Anya sonó por el intercomunicador interno, sorprendentemente tranquila, casi clínica. Blanco adquirido, distancia 90 metros, listo para disparar. Vi la espalda del sargento Kozlov tensarse. Se aferró a una de las asas del interior.
preparándose para el retroceso. ¡Fuego!, gritó. El mundo se convirtió en un trueno. El T-72 se sacudió violentamente hacia atrás con un estruendo que te golpeaba en el pecho. Un sonido que era a la vez aterrador y glorioso. Por el agujero de la pared vi una estela de fuego naranja atravesar el polvo y el humo, una línea recta y mortal que conectaba nuestra voluntad de vivir con la amenaza de muerte que teníamos enfrente. El proyectil impactó contra la torreta del T-80 enemigo con un destello cegador de luz blanca. Durante una fracción de segundo, solo hubo un destello y el sonido agudo de metal rasgándose. Luego una bola de fuego anaranjada brotó del interior del tanque enemigo, seguida de una explosión secundaria que hizo volar la torreta por los aires, lanzándola como si fuera la tapa de una botella. El casco del tanque enemigo quedó allí, ardiendo en silencio. Dentro de nuestro T-72, el único sonido era el profundo y constante ronroneo del motor que Hugo había resucitado. Nadie dijo nada. Solo se escuchaba la respiración agitada de la tripulación y ese latido mecánico, constante y poderoso. La primera batalla la habíamos ganado, y todo gracias a la voz que nadie había querido escuchar. El amasijo de hierros ardientes del T-80 fue una imagen gloriosa, una pira funeraria para nuestro miedo. Durante 10 segundos que supieron a eternidad, fuimos vencedores, héroes de nuestra propia supervivencia. Pero la guerra no concede celebraciones largas. El rugido de nuestro motor no fue respondido con silencio, sino con un coro de rugidos metálicos que se multiplicaban en la oscuridad. A través del humo y el polvo, más siluetas emergieron de la noche, una marea de acero y fuego rodando directamente hacia nosotros. No habían enviado a un explorador. Era la vanguardia de toda la columna blindada. La pequeña Victoria se sintió de repente patética. Una sola gota de agua intentando apagar un incendio forestal. El alivio se evaporó, reemplazado por un nudo frío y duro en el estómago. El rostro de Kozlov, que había mostrado un destello de triunfo, se endureció de nuevo en una máscara de sombría determinación. El milagro nos había comprado unos minutos, no la vida. Kozlov no perdió ni un segundo. Otra vez Anya. Objetivo. El de la izquierda, fuego a discreción. Su voz era el único pilar firme en medio del caos. El cargador, moviéndose con una eficiencia desesperada, metió otro proyectil en la recámara. El T-72 volvió a sacudirse violentamente, escupiendo muerte hacia la oscuridad. Otro destello, otra explosión, y otro tanque enemigo se detuvo en seco, envuelto en llamas que lamían el cielo nocturno. Pero era como intentar vaciar el océano con un cubo. Por cada uno que destruíamos, 2 más parecían ocupar su lugar, avanzando implacablemente, con sus cañones buscando nuestra posición. Empezaron a devolver el fuego. Proyectiles trazadores dibujaban líneas rojas en el aire, impactando contra las paredes de la fábrica. El edificio entero gemía bajo los golpes, y trozos de hormigón y metal llovían a nuestro alrededor. Estábamos en una trampa mortal, y nuestro único escudo, esa bestia resucitada, empezaba a parecer terriblemente vulnerable. El infierno se desató por completo. Ya no disparaban a la posición en general, nos disparaban a nosotros, al origen del único rugido que les plantaba cara. Un proyectil de alto explosivo impactó directamente contra una de las columnas de soporte de la fábrica, a escasos metros del tanque. La explosión fue ensordecedora, una onda de choque brutal que nos lanzó al suelo como a muñecos de trapo. El aire se llenó de un polvo tan denso que no podías ver tu propia mano delante de la cara. Por un momento de puro terror, pensé que nos habían dado de lleno. El rugido del motor pareció vacilar, ahogado por el estruendo. El silencio que siguió fue peor que cualquier explosión. Un vacío absoluto lleno de la pregunta que nadie se atrevía a formular. ¿Había muerto otra vez? Escuché a alguien toser violentamente a mi lado, y el único sonido que quedaba era el pitido agudo en mis oídos y el crujido del metal retorcido sobre nuestras cabezas. Lentamente, como si la realidad contuviera la respiración, el polvo comenzó a asentarse. Lo primero que oí fue el motor. Seguía allí,
Un ronroneo profundo y desafiante en medio de la destrucción. Estábamos vivos. El tanque estaba intacto. Un grito de alivio casi se me escapa, pero fue cortado de raíz por la voz de Anya en el intercomunicador, quebrada por el pánico. «Sargento, he perdido el sistema de apuntado. La pantalla está en negro. No tengo telemetría, no tengo nada». El impacto no había perforado el blindaje, pero la violenta vibración había frito la delicada electrónica del sistema de control de tiro. Teníamos el cañón, teníamos las municiones y teníamos el motor rugiendo, pero estábamos ciegos. Éramos un gigante con los ojos vendados, un depredador poderoso pero incapaz de apuntar a su presa. La ironía era tan cruel que quemaba. La tecnología moderna nos había salvado y ahora nos había vuelto a fallar. Iván, el ingeniero, estaba mudo. Su rostro era un poema de inutilidad absoluta. La solución a este problema tampoco estaba en sus manuales ni en sus ordenadores. Kozlov gritaba órdenes confusas por el intercomunicador, intentando encontrar una solución que simplemente no existía. La desesperación volvía a apoderarse de nosotros como una marea negra, y fue entonces, en medio de ese nuevo abismo de impotencia, cuando la voz de Hugo volvió a cortar el caos. No gritó, pero su tono era tan agudo y claro que todos lo oímos como si nos lo susurrara al oído. El periscopio de emergencia, el manual, está debajo del asiento del artillero. Señalaba con su dedo tembloroso hacia la posición de Anya. Era un sistema de respaldo, una pieza de museo óptica, tan arcaica que la mayoría de las tripulaciones modernas ni siquiera recibían entrenamiento para usarla. Una reliquia olvidada por todos, excepto por el niño cuyo padre le había contado viejas historias de tanques. Esta vez no hubo dudas, no hubo protestas ni miradas de desprecio. Kozlov ni siquiera lo pensó un segundo. La fe que le tenía a Hugo era ahora absoluta, inquebrantable, forjada en el fuego de un milagro imposible. «Anya, busca bajo tu asiento. Cambia a la óptica manual, ahora», ordenó con una convicción total, como si la idea hubiera sido suya. Anya, con manos temblorosas, rebuscó en la oscuridad y sacó un pesado visor metálico. Lo encajó en su lugar y una débil luz verde se encendió en el ocular. Era primitivo, sin telemetría, sin ayuda computarizada. Solo una cruz sobre una lente. «Lo tengo, sargento, pero no sé cómo calibrarlo. El objetivo se mueve demasiado rápido», gritó ella, su voz al borde de la histeria. Estábamos apuntando a ciegas, basándonos en una tecnología que tenía 50 años de antigüedad, mientras el enemigo se acercaba para dar el golpe de gracia. «Gira la rueda de la derecha 3 clics. Sube la retícula hasta la base de la torreta enemiga», gritó Hugo desde fuera del tanque, su voz guiando a Anya como si él mismo estuviera mirando por el visor. Recordaba las instrucciones de su padre palabra por palabra, una lección aprendida en un garaje polvoriento años atrás. «Ahora dispara». Kozlov repitió la orden como un eco sagrado. «Fuego». Anya apretó el gatillo, una decisión basada en la fe ciega en la voz de un niño y en la sabiduría olvidada de los viejos mecánicos. El proyectil salió disparado, no con la precisión de un láser, sino con la pura intuición de un cazador. Vimos su estela cortar la noche y, contra todo pronóstico, impactar directamente en el centro del tanque de mando enemigo. La explosión fue masiva, una bola de fuego que iluminó toda la fábrica y silenció al resto de la columna blindada. La cabeza de la serpiente había sido cortada. El silencio que siguió fue el sonido de la victoria. Una victoria ganada no por la tecnología, sino por la memoria. El silencio que siguió a la explosión fue más denso y pesado que el humo. Afuera, la columna blindada, enemiga sin su líder y enfrentada a una resistencia que creían aniquilada, vaciló. Oímos el chirrido de orugas metálicas, pero esta vez se alejaban, batiéndose en retirada hacia la oscuridad de la que habían venido. Dentro de la fábrica, nadie se movió. El único sonido era el ronroneo profundo y constante de nuestro T-72, un latido que ya no era solo mecánico, sino el corazón de nuestra supervivencia. Los soldados, cubiertos de polvo y sudor, se miraban unos a otros con los ojos muy abiertos. Luego miraban el amasijo de hierros ardientes afuera, y finalmente todos sus ojos se posaron en Hugo.
El niño se quedó quieto, con su mano aún apoyada en el motor caliente, como si estuviera compartiendo un secreto con la bestia que había domado. El sargento Kozlov fue el primero en romper el hechizo. Salió del compartimento de combate del tanque con movimientos lentos y deliberados, su rostro una máscara de hollín y emociones imposibles de descifrar. Ignoró a todos, a los soldados que esperaban una orden, a Iván, que parecía haberse encogido contra una pared. Caminó directamente hacia Hugo. Por un segundo contuve la respiración, sin saber qué esperar. Un grito, una reprimenda, un abrazo. No hizo nada de eso. Se detuvo frente al niño, lo miró fijamente a los ojos durante un largo instante, y luego, sin decir una sola palabra, arrancó el emblema de tela de su propio batallón de la manga de su uniforme. Con una solemnidad que nunca le había visto, lo presionó en la pequeña mano, sucia de grasa de Hugo, y la cerró con la suya. Fue un juramento silencioso, una condecoración más valiosa que cualquier medalla. Vi a Iván, el ingeniero jefe, desde el otro lado del taller. Tenía la mirada perdida, fija en el suelo. Su maletín de diagnóstico de alta tecnología yacía a sus pies, olvidado, inútil. La arrogancia que lo había definido se había evaporado, dejando atrás a un hombre hueco, despojado de todas sus certezas. Cuando Kozlov le entregó el emblema a Hugo, Iván se estremeció, como si el gesto fuera una bofetada física para él. No levantó la vista. No pudo soportar ser testigo del momento en que toda su ciencia, todos sus manuales y toda su experiencia fueron eclipsados por la intuición de un niño al que había despreciado. En ese momento supe que algo se había roto en él para siempre. La guerra no lo había humillado, pero la verdad sí. A partir de ese instante, todo cambió para Hugo. Ya nadie le decía que se apartara. Anya se acercó a él, pero esta vez no para protegerlo, sino para ofrecerle su propia cantimplora de agua, un gesto entre iguales. Otro soldado, un veterano corpulento al que apenas había oído hablar, empezó a despejar un pequeño banco de trabajo en un rincón, colocando sobre él un juego de llaves inglesas limpias y un trapo. No se dijeron palabras, pero el mensaje era inequívoco. Ya no era una mascota ni un huérfano al que toleraban, se había ganado su lugar. Aquel rincón del taller, antes desordenado, se convirtió en su santuario, en el Bironsint, trono de un rey inesperado, cuyo reino olía a aceite y a metal. Fue esa misma noche, mientras montábamos guardia, cuando oí a dos soldados veteranos hablar en voz baja. «Es como si le susurrara a las máquinas», dijo uno. El otro asintió en la oscuridad. «El susurrador de tanques». El apodo nació así, en un murmullo, pero se extendió por todo el batallón como un reguero de pólvora. No se decía en tono de broma, sino con una mezcla de asombro y un profundo respeto. Se convirtió en su nombre no oficial en su leyenda. Cuando los refuerzos llegaron días después y preguntaron por el niño que siempre andaba trasteando con los motores, la respuesta era siempre la misma, pronunciada con un orgullo feroz: «Ese no es un niño cualquiera, ese es nuestro susurrador de tanques». Nunca volvimos a ver a Iván con la misma arrogancia. Se volvió más callado, más observador, e incluso lo vi una vez preguntarle a Hugo, con una voz casi inaudible, qué opinaba del sonido extraño que hacía un generador. Hugo, por su parte, nunca perdió su humildad, pero caminaba con un propósito que antes no tenía. Encontró una familia en el lugar más improbable del mundo, y nosotros encontramos en él un recordatorio constante. Aquella noche, en medio del fuego y el acero, no solo aprendimos a sobrevivir, aprendimos que el valor no siempre lleva uniforme, que la sabiduría no siempre se encuentra en los libros y que a veces la única oportunidad que tienes de vivir es tener el coraje de escuchar la voz que todos los demás han decidido ignorar. Aquella noche, en medio del fuego y el acero, no solo aprendimos a sobrevivir, aprendimos que el valor no siempre lleva uniforme, que la sabiduría no siempre se encuentra en los libros y que a veces la única oportunidad que tienes de vivir es tener el coraje de escuchar la voz que todos los demás han decidido ignorar. El silencio que siguió a la retirada del enemigo fue más pesado que cualquier explosión.
un vacío lleno del ronroneo constante de nuestro tanque. En los días que siguieron, un nuevo orden se instaló en el batallón. Hugo ya no era una sombra en los rincones del taller. Se convirtió en su corazón. Los soldados, hombres que lo habían visto como una distracción, ahora se acercaban a él con una reverencia silenciosa, ofreciéndole una pieza de su equipo, no para que la arreglara, sino solo para que la mirara, como si su simple mirada pudiera imbuirla de su imposible suerte. La historia de esa noche se convirtió en nuestro mito, nuestra leyenda fundacional. Viajó de trinchera en trinchera, susurrada a través de radios crepitantes y compartida junto a hogueras improvisadas. El apodo, el susurrador de tanques, se le adhirió, no como una broma, sino como un título de honor. Se convirtió en nuestra arma secreta, una fuente de moral que ninguna propaganda enemiga podía tocar. Cuando llegaban nuevos reclutas, confundidos al ver a un niño de 12 años aconsejando a mecánicos veteranos, uno de los soldados más antiguos simplemente ponía una mano en su hombro y decía: «Deja que el chico escuche. Él oye cosas que nosotros ya no podemos». Hugo se convirtió en un símbolo de esperanza en un lugar donde la esperanza había sido considerada durante mucho tiempo una baja de guerra. El sargento Kozlov se transformó en el protector más feroz de Hugo. El hombre rudo y pragmático que una vez le gritó que se apartara, ahora lo vigilaba con la ferocidad de un oso guardando a su cachorro. Y en cuanto a Iván, el ingeniero, la humillación lo rompió y lo reconstruyó. Una semana después, lo vi acercarse a Hugo con un esquema para una bomba de agua. No dio una orden, no explicó. Simplemente preguntó, con una voz apenas audible: «Hugo, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que oyes?». Fue la disculpa más profunda que he presenciado. El hombre de ciencia, el hombre de los protocolos, finalmente entendió que algunas verdades no se pueden leer en un manual, tienen que sentirse. Perdió su arrogancia, pero al hacerlo, quizás encontró una pizca de verdadera sabiduría. Y Hugo, en esencia, no cambió. Siguió siendo el niño callado y observador de siempre, pero algo dentro de él se asentó. La desesperada necesidad de ser visto fue reemplazada por una tranquila confianza. Había encontrado algo más que un propósito. Había forjado una familia en el crisol del combate. Por fin pertenecía a un lugar. Ya no era el huérfano que habíamos acogido por lástima. Nosotros éramos el batallón que él había salvado con su genio. Él nos dio un futuro y a cambio, nosotros le dimos un hogar, un lugar donde su don único no solo era aceptado, sino celebrado como lo extraordinario que era. Nos enseñó que un motor roto y un niño roto podían juntos volver a estar completos. Esa noche, bajo un cielo iluminado por explosiones, aprendimos una lección que ningún entrenamiento militar podría enseñarnos. Aprendimos que el genio no lleva uniforme, que la sabiduría no siempre viene con la edad o el rango, y que a veces las soluciones más poderosas se esconden en la valentía de escuchar una voz que todos los demás han decidido ignorar. La de Hugo fue la voz que nos salvó. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en uno mismo, por favor, comparte este video con esa persona. No te olvides de suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar.